Hermanos en Cristo Jesús, damos inicio a este solemne culto de adoración, domingo 14 de junio. Para ello, vamos a dar lectura al Salmo 67, 1 al 3. La palabra de Dios dice: Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga, haga resplandecer su rostro sobre nosotros, para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Amén. Vamos a tener un momento de reflexión, hermanos, y para ello, pues, con este preludio a cargo de nuestra hermana Carla Santiago. Llamamiento a la adoración lo encontramos en el Salmo 68, 15 al 19. Se titula este salmo El Dios de Sinaí y del Santuario. La palabra de Dios dice: Monte de Dios es el monte de Basán, monte alto el de Basán. ¿Por qué observáis, oh montes altos, al monte que deseó Dios para su morada? Ciertamente Jehová habitará en él para siempre. Los carros de Dios se cuentan por veintenas de millares de millares. El Señor viene del Sinaí a su santuario. Subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres y también para los rebeldes, para que habite entre ellos Dios. Bendito el Señor, cada día nos colma de beneficios, el Dios de nuestra salvación. Amén. Oración de ofrecimiento. Amantísimo Padre Celestial, que moras en los cielos, en la tierra y todo lugar, en este momento, Señor, ponemos en tus manos este culto de adoración, Señor, esperando que sea agradable a tus ojos, Señor, y todo aquello que no sea agradable, Señor, repréndelo, sanciónalo, Señor. Poniendo en tus manos todo esto, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a alabar a nuestro Dios con las estrofas del himno número 2. A Dios sea la gloria. Por mí, que
Lectura devocional la encontramos en la epístola del apóstol San Pablo a los Colosenses, capítulo 3, versículos 5 al 17. Habla sobre la vida antigua y la nueva. La palabra de Dios dice: haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es todo y en todos. Vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas vestíos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Amén. Es el momento, hermanos, de la oración de intercesión a cargo de nuestro pastor, el presbítero Jesús Vallarta Jiménez. Buenas tardes, vamos a orar, hermanos, dando gracias a Dios porque nos permite todavía continuar sirviéndole al Señor en su iglesia y en nuestros hogares, ¿verdad? Vamos a orar por la salud también de cada uno de nosotros, por la economía. Padre, muchas gracias te damos, gracias en esta tarde, Señor, porque permites que continuemos viviendo en este mundo, Señor. Gracias porque tú has sido con nosotros, porque en tu misericordia, Señor, permitiste llamarnos, Señor, a esta iglesia. Oramos para que en tu voluntad siempre se encuentre, Señor, el que las familias de la iglesia estemos siempre dispuestas a servirte, Señor, y a adorar tu nombre. Oramos por los enfermos, Señor, que se encuentran todavía en los diferentes hospitales, en sus hogares. Los ponemos en tus manos, Señor, tú sabes todos ellos quiénes son los que están padeciendo de diferentes enfermedades. Y te pedimos, Señor, que en tu misericordia tú les puedas sanar. Creemos en tu bondad, creemos en que tú eres un Dios bueno, un Dios poderoso, y por eso nos acercamos, Señor, al trono de la gracia, confiando plenamente en ti, en las misericordias que tú das a tu iglesia, Señor. Ponemos en tus manos a los familiares de los hermanos que se encuentran en enfermedad, para que también tú traigas toda calma, Señor, toda tranquilidad, que ellos puedan siempre estar seguros, Señor, que sus vidas están en tus manos. Oramos para que des fortaleza, Señor, para que la economía no falte en los hogares. Te pedimos, Señor, que aquellos hermanos, aquellas familias, Señor, que no tienen un trabajo, que tú abras puertas, Señor, para que de esta forma ellos puedan tener los gastos necesarios, Señor, sobre todo en ese tiempo de crisis mundial, Señor.
Te damos las gracias porque tú continúas, Señor, en tu providencia, cuidando a tu iglesia, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesucristo que nuestra buena relación contigo siempre se mantenga estable, Señor. Ayúdanos a que podamos seguir aprendiendo de tu palabra, Señor, pero sobre todo que podamos aplicar lo que leemos en las Escrituras a nuestras vidas, Señor. Te damos las gracias, creyendo en tu providencia, creyendo en el cuidado que tú tienes de tu creación. Creyendo sobre todo, Señor, especial atención que tú tienes para tu pueblo, Señor, para tu pueblo escogido, para tu iglesia. Te damos las gracias en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Vamos a alabar a nuestro Dios, hermanos, con las estrofas del himno número 399. Amémonos, hermanos. Es el momento, hermanos, de alabar a nuestro Dios con nuestras ofrendas y pues les recordamos que en sus hogares lleven a cabo este acto de ofertorio. El apóstol San Pablo en la segunda carta a los Corintios, capítulo 9, versículos 6 y 12 dice: el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará, porque la administración de este servicio no solo suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. Amén. Amantísimo Padre Celestial, tus hijos reunidos te ofrendan un poco de lo mucho que tú nos das, Padre. Bendice estas ofrendas, Señor. Bendice al dador alegre. Bendice a la persona que las administra, Señor. Todo esto lo ponemos en tus benditas plantas,
En el nombre de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Amén. Momento de los avisos, hermanos. Les recordamos una vez más que lunes, miércoles y viernes, por motivos de la pandemia, pues seguiremos celebrando, hermanos, cadena de oración y ayuno a las 8 de la noche, pidiendo por todo el cuerpo médico, por las personas que han sido contagiadas y por las autoridades. Asimismo, cualquier otro motivo de oración, les pedimos, hermanos, se dirijan a la hermana Beatriz Hernández, al hermano José Elpidio de Aposento Alto, para que los incluyan en sus oraciones. Lectura bíblica, base del tema de hoy, hermanos, la encontramos en el libro en la carta del apóstol San Pablo a los Efesios, capítulo 4, versículo 1 al 16, y el mensaje se titula Unidad que rompe toda excusa, a cargo de nuestro pastor, el presbítero Jesús Vallarta Jiménez. Bueno, vamos a leer la carta a los Efesios, que ya mencionó nuestro hermano Alberto. El capítulo 4, vamos a darle lectura, vamos a leer los primeros 16 versículos. Efesios, capítulo 4, versículos del 1 al 16. La palabra del Señor dice: Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, y por todos, y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Dios, del don de Cristo, por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primeramente a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Señor, te damos gracias, te pedimos que tú bendigas tu palabra, que la bendigas a nuestra vida, Señor, y que siempre nos sirva, Señor, de una luz, de una lámpara para nuestra vida, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. El capítulo 4 de los Efesios, hermanos, que estamos viendo en esta serie de sermones cerca de la carta a los Efesios, que es, dijimos al principio, es una carta que es dirigida a los santos, a la iglesia, ¿verdad? Es una iglesia compuesta generalmente por gentiles, por personas que no eran de nacionalidad judía, y había diferentes situaciones fuertes en la iglesia, había discriminación dentro de ella, y el apóstol Pablo, interesado en que su iglesia permanezca siempre fiel al Señor y unida entre sí, les escribe esta carta, ¿verdad? Es una carta en donde Pablo les anima, les da doctrina para que la iglesia continúe caminando, ¿verdad? Siempre llevando el evangelio a otras partes. Bueno,
En los capítulos primeros, en el primero del 1 al 3, en los primeros 3 capítulos, el propósito de los capítulos es mostrar precisamente la soberanía de Dios, el propósito salvador de Dios. Eso es lo que se menciona, ¿verdad? Nos habla Pablo acerca de la salvación de los hombres, del poder de Cristo, y esa es la intención primero que Pablo tiene al escribir la carta, que la iglesia vea estas verdades en los primeros 3 capítulos. En el capítulo 4, lo que Pablo les va a hablar a la iglesia son exhortaciones e instrucciones éticas. Así que esta carta es una carta ética, es una carta llena de moral, ¿verdad? Pablo entonces habla de doctrina en esta sección. Sí, habla de doctrina, también va a hablar de ética, ya lo dijimos, y todo esto es para el crecimiento de su iglesia. Recordemos que el apóstol Pablo es un pastor y como tal está interesado en el crecimiento de su iglesia. El apóstol Pablo él sabe lo que la iglesia necesita, ¿verdad? Y los temas que él desarrolla en cada una de sus cartas va dirigida a situaciones diferentes. El tema central del capítulo 4 es la unidad de la iglesia en un mundo sin Cristo, en un mundo lleno de desorden en el cual no está Dios. Todos los hombres, hermanos, se vuelven uno cuando reciben el don de Dios. Estos creyentes unidos constituyen la iglesia, y la tarea de la iglesia es conocer y dar a conocer a Cristo y su salvación. Esa es la tarea que tiene la iglesia, conocer y dar a conocer a Cristo y la salvación que trae nuestro Señor. Por lo tanto, la tarea de la iglesia es una tarea de unidad. Cada miembro del cuerpo de Cristo debe vivir fielmente con sus ojos puestos en esta gran labor, la unidad, sin la cual la iglesia no puede crecer. La iglesia puede estar abierta por muchos años, pero si la iglesia no hay unidad, no está cumpliendo el propósito, ¿verdad? Porque para cumplir el propósito de la iglesia, que es llevar el evangelio, Pablo está hablando que es esencial la unidad dentro de la iglesia. Y vaya que es importante este tema, ¿verdad? En diferentes iglesias siempre pues existen situaciones difíciles que nos llevan a desunir a nuestra iglesia, lamentablemente, ¿verdad? Pero gracias a Dios que tenemos el instructivo en nuestras manos, que es la carta a los Efesios y otros escritos de la misma Biblia, que nos ayudan a nosotros a enmendar las cosas que tenemos mal, que hemos hecho mal. Así que Pablo empieza los primeros 3 versículos del capítulo 4 haciendo una petición por la unidad. En el versículo 1 el apóstol Pablo les recuerda, ¿verdad? Les dice otra vez que él es prisionero en el Señor, ya lo hizo 3 veces con esto. Y él les va a decir, ¿verdad? O el propósito que tiene el apóstol Pablo cuando les menciona que él es preso en el Señor. El apóstol espera provocar una seria reflexión en la vida ética de la iglesia. Esta es una de las intenciones, ¿verdad? Ya dijimos a 8 días que cuando el apóstol Pablo les dice que él está preso en el Señor, no les está reclamando, sino al contrario, Pablo le está diciendo, a través de la debilidad, que es el sinónimo del encarcelamiento, Dios sigue obrando en su poder. Y a pesar de que yo estoy preso, estoy encarcelado en Roma, en Italia, Pablo les escribe esta carta dirigida hasta el Asia Menor, a la carta a los Efesios, dándole las instrucciones, ¿verdad? Pero ahora él entonces les vuelve a repetir que es preso. Ya saben ellos que lo que les dijo anteriormente, pero ahora quiere él mencionarles esta situación, la condición que tiene de prisionero, y es con la finalidad de que ellos logren un cambio en su vida, ¿verdad? Así que el impacto del versículo número 1 es que los lectores sean invitados a que entren en una nueva relación con Dios y transformar sus vidas.
Qué interesante que Pablo le está hablando a una iglesia que ya no es una iglesia nueva, es una iglesia que tiene ya tiempo trabajando en el Señor, una iglesia en la cual el apóstol Pablo con otros colaboradores la fundaron, etcétera, y ahora entonces él está interesado, está preocupado en que esta iglesia tenga un crecimiento verdadero. Quiere el apóstol Pablo que la relación que tienen como hijos de Dios aumente, vaya mejorando y cada día sea mejor. Que la cruz de Cristo sea el centro de las vidas de estos hombres y mujeres que se están congregando en la iglesia de los Efesios para que su vida cambie completamente, ¿verdad? Y sean hombres entonces completamente diferentes, ¿verdad? A como lo han sido, como han estado llevando una vida con racismos, con diferencias entre ellos. Pablo quiere que esto se termine, ¿verdad? Así que ese es el impacto del versículo 1. Pablo dice, estoy preso, vean mi situación, he trabajado más de 20 años como misionero, recorrí muchas veces el mar Mediterráneo, etcétera, fundando iglesias, ahora ustedes cambien su situación. Y bueno, es un pastor, ¿verdad? El apóstol Pablo es un pastor y es un pastor que la iglesia ama mucho. Y ellos tienen que confrontar esta situación para que en su vida haya una transformación. Estamos hablando que la carta a los Efesios es una carta doctrinal, sí, pero también es una carta ética. Habla de mucha ética, de moral. En el versículo número 2, Pablo va a mencionar algunas gracias de la unidad. Cuando hablamos de gracia, la gracia es un regalo que Dios da a alguien, ¿verdad? Es una gracia. Bueno, en el versículo 2 vamos a ver 4 gracias que Dios da a la iglesia, 4 regalos que Dios da a la iglesia. Dice el versículo número 2, en el 1 les dice que ellos caminen como lo que son cristianos, ¿verdad? Como es digno de la vocación con que fueron llamados. Con toda humildad y mansedumbre, soportándose con paciencia los unos a los otros en amor. La primera gracia que Dios otorga a la iglesia es la humildad. La segunda es la mansedumbre, la tercera es la paciencia y la cuarta es soportándose los unos a los otros. Son 4 gracias, 4 regalos que Dios da a la iglesia y que son esenciales para mantener la unidad dentro de ella. La humildad es un sentimiento agradecido de dependencia en Dios. La persona humilde sabe que toda su dependencia está en las manos de su Señor. Una persona humilde no es aquella que confía en sus logros, no es aquella que confía en su capacidad que tiene de intelecto, en su capacidad creativa, no, sino confía en el Señor Todopoderoso. Esa es la humildad y es esencial que la humildad esté dentro de la iglesia de los Efesios. Pablo por eso lo escribe, ¿verdad? Porque si Pablo está escribiendo que es importante que haya humildad, con seguridad no la había. Y entonces ahora Pablo desea, ¿verdad?, que exista esta humildad dentro de la iglesia. La humildad es lo contrario a la soberbia, ¿verdad?, a la arrogancia, ¿verdad? Esta humildad es una virtud, es un don que el Señor da a la iglesia con el propósito de que siempre sea edificada esta iglesia, ¿verdad? La segunda gracia que Dios da a la iglesia, o el segundo favor que Dios da a la iglesia, es la mansedumbre. La mansedumbre es aquella disposición mental que no se queja y que capacita a llevar sin irritación las faltas de los demás y los daños que nos hayan hecho. Muy difícil de conseguir definitivamente, ¿verdad? Cuando una persona tiene esa capacidad mental de no quejarse ante las situaciones difíciles que está pasando, etcétera, esta es la mansedumbre. El Señor Jesús dijo, yo soy manso y humilde de corazón. En la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 10, versículo 1, Pablo habla de la mansedumbre de Cristo, ¿verdad? Bueno, vamos a leerlos ahí atrasito. Vea por favor, segunda carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 1.
Dice la palabra: dice, yo Pablo os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo, yo que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para con vosotros. Es decir, Pablo reconoce, ¿verdad?, la humildad que tiene el cristiano, aquel que es miembro de la iglesia y que sabe que esa humildad la da únicamente nuestro Señor Jesucristo, siguiendo el ejemplo de Él, de Jesús. Entonces, hermanos, es interesante cómo es que el apóstol Pablo, ¿verdad?, está llevando de la mano a la iglesia y le está mostrando las gracias que Dios les puede dar. Ya hablamos de la humildad, de la mansedumbre. La tercera gracia que encontramos en el versículo 2 es la paciencia. Y la paciencia es el espíritu incansable que sabe cómo salir avante del dolor. Que a pesar de la situación difícil, a pesar de la pobreza o a pesar de la abundancia, ¿verdad?, Él sabe salir adelante. Y esta paciencia o estas virtudes de que estamos hablando se consiguen solamente en los pies del Redentor. Ahí se consiguen, ¿verdad? No se consiguen en los seminarios, no se consiguen sino se consiguen siendo fiel al Señor, amando al Señor. Porque Él es el único que nos puede dar estos dones, estos regalos, estas gracias. Y la última gracia, la cuarta que habla el versículo 2, es soportando los unos a los otros. Y esto entonces es el resultado práctico de un espíritu paciente. Cuando alguien soporta a otra gente que constantemente le hace daño, este es un resultado de tener una vida paciente. Y entonces, cuando tenemos cuando vemos que en nuestra vida hay un resultado práctico de un espíritu paciente, gracias al cual seguimos amando y respetando a los demás. Es difícil, hermanos, cuando alguien ha hecho daño a nosotros, cuando alguien nos ha ofendido, es difícil, ¿verdad?, que a pesar de los insultos que hayamos tenido, a pesar de los agravios que nos hayan hecho, que lo sigamos considerando como si no hubiera ningún problema. Es difícil, pero Pablo dice que es esencial soportarse los unos a los otros para que exista la unidad dentro de la iglesia. Es muy difícil, hermano, es muy difícil que a pesar de las faltas y de las debilidades de otras personas, nosotros podamos continuar firmes y continuar adelante. Entonces, hermanos, lo que Pablo puede concluir en estos 3 versículos es que la armonía y la unidad en la iglesia puede ser mantenida solamente en la medida en que todos los cristianos practiquen estas 4 virtudes mencionadas en el versículo 2, porque son la esencia o son parte de la esencia del cristianismo. Sin estas virtudes en la iglesia no puede haber unidad en nuestra iglesia, en ninguna iglesia, en ninguna iglesia. No existe una iglesia perfecta, claro que no, pero Pablo por eso nos está dejando los indicativos, ¿verdad?, que tenemos que hacer nosotros para que podamos mantener la unidad dentro de nuestra iglesia. Y entonces la iglesia pueda proclamar las verdades del Salvador, porque a eso fuimos llamados. Dice el apóstol Pedro, ¿verdad?, en su carta, que nosotros que no éramos pueblo del Señor, ustedes que antes no eran pueblo, ahora son pueblo de Dios, que fueron llamados de las tinieblas para anunciar las virtudes, ¿verdad?, de Cristo, nuestro Salvador. Pero si no hay unidad en la iglesia, no podemos practicar estas comisiones que encontramos en la Escritura. Por eso Pablo les insiste a los hermanos de la iglesia de los Efesios que practiquen la humildad, que practiquen estas 4 gracias que Dios les ha dado: la humildad, la mansedumbre, la paciencia y soportándose los unos a los otros. Está en el versículo 3, Pablo les menciona a la iglesia que guardar la unidad es solamente por medio de la paz.
Es decir, la unidad se va a conseguir a través de la paz que da el Espíritu Santo. Ahorita vamos a leer el texto en donde se habla del Espíritu. No es el Espíritu humano, sino es el Espíritu Santo. Dice el versículo 3, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. La palabra solícitos, en otras traducciones, es urge que lo hagas, ¿verdad? Urge que guardes la unidad. Haz ya la unidad, practica la unidad. No te tardes más en practicar la unidad. Haz lo que puedas hacer para que tu iglesia haya unidad. Así se podría traducir la palabra solícitos. Que estén dispuestos, ¿verdad? Que la iglesia esté dispuesta a practicar la unidad. Y hermanos, no sabemos, ¿verdad?, cómo es que el Señor le ha dado a la iglesia en todas las edades diferentes tiempos para que la iglesia recapacite, para que la iglesia piense en la soledad que tiene, para que su iglesia sea diferente. Nosotros estamos pasando por una situación muy importante para nuestra vida y trascendente para la iglesia. Estamos pasando tiempos de confinamiento, aislados, solos, mucho tiempo, podemos pasar solos, para que pensemos en estas verdades. ¿Tenemos esas verdades? En nuestra iglesia Getsemaní prevalece la humildad. La mayoría de los miembros son humildes. La mayoría de los miembros son mansos, como dijo Jesús. Yo soy manso y humilde de corazón. La mayoría de los miembros tenemos paciencia, nos soportamos los unos a los otros. Esas son las confrontaciones que el Espíritu Santo hace, no el pastor, hermanos, de verdad. Nadie, ningún hombre, es el Espíritu Santo hablando a través de los labios del apóstol Pablo. ¿Por qué se ha dejado por 2000 años esta escritura? ¿Por qué? Porque en el versículo 2 Pablo está dejando esta esencia para la iglesia, una esencia importante de la unidad en la iglesia. Todas estas virtudes que ya mencionamos son importantes, hermanos, que las practiquemos. Así que en el versículo 3 entonces Pablo está diciendo, es verdad, que solícitos, rápido ya, por favor, guarden la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Pablo es lo que les está hablando, ¿verdad? Pablo entonces les dice a los efesios que deben darle mucha diligencia en guardar la unidad. Esta unidad es lograda por el vínculo de la paz que otorga el Espíritu Santo. Solamente el Espíritu Santo puede otorgar estas gracias. Son gracias, son regalos, gracias, dones que Dios da a la iglesia. El poder lo da el Espíritu Santo y quien los ofrece, quien los da es Cristo mismo para la iglesia. Pero es el Espíritu Santo, no es el espíritu humano el que produce esto, no. El espíritu humano no puede lograr la unidad por sí mismo, por sus propios méritos, no. Tiene que obrar el Señor, el Espíritu Santo, para que sea una humildad genuina, para que sea una mansedumbre verdadera y para que en la iglesia realmente exista la unidad. Y ya dijimos, ¿verdad? La unidad, no estamos hablando que la unidad es necesaria para que salgamos al anexo, comamos todos juntos, nos riamos y estamos contentos. No, la unidad es para que la iglesia predique del evangelio. Y alguien puede decir, pues yo lo predico solito, voy en el metro y en la escuela predico el evangelio solo, no necesito al consistorio ni al seminario, yo solo predico. Está bien, qué bueno. Pero si Pablo está hablando porque el Espíritu Santo le dio que hablar, que dentro de la iglesia debe prevalecer la unidad, es porque debe prevalecer la unidad, para que el evangelio sea conocido en todas partes, para dar a conocer, ¿verdad?, las riquezas del poder de Cristo en los lugares celestiales que es aquí en este mundo, en este tiempo. En los versículos 4 al 6, lo que Pablo les va a hablar, les va a dar unos ejemplos para que la iglesia comprenda los primeros 3 versículos que ya les mencionó. Y en los versículos del 4 al 6, Pablo les va a hablar las grandes unidades que existen. Ahorita lo vamos a ver, las grandes unidades. Aquí Pablo, en esos versículos del 4 al 6, Pablo hace una lista de 7 aspectos
que son la esencia de la unidad de la iglesia. Ya hablamos de 4 dones que da Dios a la iglesia, ¿verdad? Ya lo dijimos. Ahora Pablo va a mencionar 7 aspectos que son la esencia de la unidad de la iglesia. Bueno, vamos a leerlos. Versículos del 4 al 6. Dice el versículo número 4: un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Así que la primera grande unidad que Pablo muestra a la iglesia la encontramos en el versículo 4, donde dice: un cuerpo, un espíritu, una esperanza. El cuerpo humano es uno y es vitalizado por el espíritu, que es uno, y se mueve progresivamente hacia la esperanza, que es una. Entonces Pablo les habla estas verdades para que ellos detecten que también hay unidad en la vida nueva del cristiano. Versículo número 5: un Señor, una fe, un bautismo. Es otro ejemplo, ¿verdad? Lealtad a un Señor da un nacimiento a una fe, y es señalada esta fe por un acto de bautismo. Vemos la unidad, es de verdad. Vemos al Señor que nos da el nuevo nacimiento a través de una fe por un acto, y esto lo confirmamos en el bautismo. Por eso el bautismo es solamente uno. Aquí Pablo no está mencionando la Santa Cena, porque no tiene lugar. El bautismo es uno, por eso es que Pablo lo está mencionando. Y finalmente, en el versículo 6, Pablo dice: un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Qué forma tan bonita de escribir del apóstol Pablo, ¿verdad? Y cómo les hace ver a los efesios, seguramente, yo creo esto, seguramente dentro de la iglesia de los efesios había muchos hermanos que eran muy, muy cultos, muy letrados, muy versados, y Pablo les escribe una forma literaria bonita, con prosa, con elegancia, etc., para que ellos entiendan el mensaje que el apóstol Pablo les quiere hablar. Entonces, vemos en el versículo número 6 que finalmente está un Dios y Padre de todos. Cualquier otra unidad existe y es sostenida debido solamente a la acción de gracia de Dios. Solamente por la gracia de Dios puede existir cualquier otra unidad, ¿verdad? Porque es lo que dice el apóstol Pablo, que Dios es Padre de todos, el cual es sobre todos, por todos y en todos. No en todo, ¿verdad? Como afirma el panteísmo. Dice, Dios es todo. No. El Pablo está diciendo Dios en todos, no que todos sean Dios. Y bueno, Pablo ya les mencionó acerca de la esencia del cristianismo. Ya les mencionó acerca de las diferentes actividades que el cristiano tiene que realizar para que en su iglesia prevalezca la unidad. Y ahora entonces Pablo, en los versículos del 7 al 16 les va a hablar a los efesios acerca de la diversidad a pesar de la unidad, ¿verdad? Ya leímos los versículos. Pablo les va a mencionar que dentro de la iglesia también hay dones, ¿verdad? Y Pablo entonces ya se había enfrentado a esta situación, ¿verdad? De la unidad, pero de la diversidad. Es decir, todos somos un cuerpo, estamos unidos, pero en la iglesia hay diferentes dones, eso es diversidad. Hay unidad, pero también hay diversidad, que es necesario. Entonces Pablo ya se había enfrentado a esta situación en la iglesia de los Corintios. Ustedes recuerdan, bueno, ya usted leyó la carta de los Corintios, sabe usted la historia de los Corintios. Ahí en la carta a los Corintios, en la primera carta, en el capítulo 12, versículo 4, Pablo les dice a los Corintios, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Eso dijo en Corintios, ¿verdad? Es decir, la carta a los Efesios se escribió después y Pablo ya tiene experiencia, ¿verdad? Ya pasó con los Corintios una experiencia parecida y ahora él está viendo que en los Efesios también es necesario que les diga la misma doctrina para que la iglesia siga pensando que es un cuerpo, sí, pero cada quien tiene una función diferente e importante para la iglesia y para el reino del Señor. Versículo número 7 de la carta a los Efesios dice,
en capítulo 4, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Entonces, Pablo está diciendo que la gracia es una dotación especial de Cristo al creyente, es decir, cuando da dones. Toda esta gracia es impartida por el poder del Espíritu Santo en Cristo para la iglesia. Versículo del 8 al 10 dice: por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. La fuente de los dones, hablamos que Dios da dones, ¿verdad? Y la fuente de los dones es el Señor ascendido, es decir, es el Señor cuando asciende a los cielos. Y Pablo pone esta situación, ¿verdad? Dice en el versículo 9, ¿y eso de que subió qué es? Podría traducirse, y el asunto de la ascensión, ¿qué significa para la iglesia? Eso es lo que Pablo está diciendo en otras palabras, ¿verdad? ¿Es importante la ascensión de Cristo para la iglesia? Definitivamente. Claro que es importante. Así como es importante la humillación de Cristo, ¿verdad? Que es cuando Él baja al mundo, se encarna en un hombre, vive en medio de un mundo pecador. ¿Es importante la humillación para el hombre? Definitivamente, porque nos trajo todo el ministerio, el Señor Jesucristo, su muerte, su resurrección, y la ascensión es la exaltación. Entonces, esas dos doctrinas importantes para la iglesia, la humillación y la exaltación de Cristo, son necesarias para que la iglesia detecte y sepa exactamente que los dones que ha recibido los da el poder del Espíritu Santo a través de un Cristo que ha sido ascendido a los cielos, que ha sido exaltado por el Señor. Así que entonces la fuente de los dones es el Señor ascendido. Y para expresar esta idea, el apóstol cita el Salmo 68, 18, ¿verdad? Ya lo leímos al inicio. El Señor, en el contexto del Salmo 68, versículo 18 específicamente, el Señor retorna triunfante a su santuario después de derrotar a los enemigos de Israel. Y del botín que obtiene de los enemigos, del botín que ha capturado, Él distribuye parte a su pueblo. En la carta a los Efesios, Cristo es descrito aquí como el conquistador cargando con los frutos de la victoria. Dice el apóstol Pablo, llevó cautiva la cautividad. Eso es lo que significa, ¿verdad? Pablo está aludiendo al Salmo 68 y está diciendo lo que el Señor, lo que Jehová hizo en el Antiguo Testamento, y está presentando a Cristo, que es el mismo Dios, presentando de una forma distinta a la iglesia. Está dando dones a la iglesia. Así que en los versículos del 9 al 10, Pablo explica el significado de la ascensión de Cristo. Explicó la humillación y la exaltación, ya lo dijimos. Y el impacto, hermanos, el impacto que desea Pablo es destacar que el dador de dones es el soberano del universo. Así Cristo entonces es exaltado para llenarlo todo. La ascensión de Cristo, hermanos, la ascensión de Cristo no dejó un mundo vacío, no lo dejó, sino dejó un mundo al que Cristo había llenado con su presencia, con su humillación, con la encarnación, Juan 1:14. Esto significa también que Él, el Señor, llena su iglesia con su presencia, hermano. Es importante entonces el versículo donde Pablo menciona que es este asunto de que subió. Está hablando de la exaltación de Cristo, tan importante para el universo, para la iglesia, para su familia, para su casa, para su vida. Cristo lo llena todo, Él es la plenitud. Y la iglesia debe decir amén a esto. Porque sin esta gracia no seríamos absolutamente nada seríamos. ¿Es importante la unidad en la iglesia? Claro que sí, hermano. Claro que sí. Versículo número 11 dice, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Pablo está haciendo una clasificación de los dones, ¿verdad? Pablo está interesado
en postular estos oficios para la expansión y la nutrición de la iglesia. Estos ministerios son impartidos por el Espíritu Santo y dados por Cristo a su iglesia. No son los únicos dones, no. En la lista que Pablo menciona en Corintios habla muchos dones, ¿verdad? El don de la sanidad, el don de lenguas, el don de profetizar, etcétera. Pero estos dones que Pablo habla en la carta a los Efesios son específicamente para edificar y para expandir la iglesia. Y son necesarios, son muy necesarios. Ahora, ¿cuál es el propósito de estos dones? Ya lo sabemos, ¿verdad? Lo hemos estado diciendo, pero Pablo lo va a reafirmar, lo va a decir otra vez en los versículos del 12 al 16. El fin de estos dones, de acuerdo a los versículos 12 al 16, es, versículo 12, para construir el cuerpo de Cristo y producir un perfeccionar en cada uno. Para construir el cuerpo de Cristo y producir un perfeccionar en cada uno de nosotros. El cristiano va progresando en su vida cristiana, ¿verdad? Y es lo que Pablo está diciendo. ¿Cuál es el propósito entonces de que haya unidad, de que haya dones? Esto, producir edificación en la iglesia y producir un perfeccionar para nosotros. Los dones también, hermanos, son dados para producir madurez, de acuerdo al versículo 12. Y en el versículo 13, Pablo nos dice que la meta es parecernos a Jesucristo, ¿verdad? Dice el versículo 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Así que esa es la meta, que nos parezcamos al Señor Jesucristo y dejar de ser confundidos por doctrinas erróneas, ¿verdad? De acuerdo al versículo 14. Parecernos a Cristo y dejar de sentir ese aire fresco, ¿verdad? Cuando nos hablan de una doctrina que se nos hace bonita, que se nos hace interesante, pero que no es bíblica, que nos atrae la emoción, ¿verdad? Que nos hace aplaudir, que nos hace brincar, que nos hace gritar en el tiempo del culto, y que únicamente trabaja las emociones humanas. Pablo dice, no sean confundidos, y que esas doctrinas que escuchan, que ya no les sea así un soplar fresco para su mente que da muchas vueltas, no, sino que aprenda usted. Ya Pablo lo dijo, ¿verdad? En el capítulo 2, versículos 19 y 20, que la iglesia está siendo cimentada, fundamentada en la doctrina de los apóstoles y de los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en cual el edificio bien coordinado, creciendo. Pablo quiere entonces que la iglesia sea sana. Pablo quiere que la iglesia tenga una doctrina, y no solamente que tenga la mejor doctrina, sino que viva la doctrina, ¿verdad? Definitivamente. Ese es el interés que tiene el apóstol Pablo. Versículo 15 dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Eso es el anhelo que tiene este apóstol Pablo, ¿verdad? Que la iglesia crezca en Cristo. Versículo 16, entonces, de esta manera, la iglesia recibe el crecimiento de parte de Cristo y Él mismo la edifica en amor. Cristo, hermano, Cristo lo está edificando usted. Cristo está usando a las hermanas maestras de la escuela dominical para edificarlo usted. Cristo está usando a los ministros de música para ministrarlo a usted. A los pastores los está usando para que usted sea edificado. Únicamente con la palabra. Solamente con la palabra de verdad. Y esto es necesario para la iglesia. Practicar la unidad dentro de nuestra iglesia es necesario. Lo tenemos que hacer. Solícitos en guardar la unidad, dice el apóstol Pablo de una forma elegante. Vamos a terminar leyendo, por favor, vaya a la carta a los Colosenses, allá adelantito. Colosenses capítulo 1, versículo 27. Y vamos a leerlo.
Dice el Colosenses 1:27, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Hermano, existe una riqueza gloriosa en Dios. Existe una riqueza gloriosa en Dios. Esta riqueza es Cristo en usted. Y este hecho de estar Cristo en usted le da esperanza de vida, porque usted es un hijo del pueblo de Dios. Y Dios lo ama, y Dios desea que usted practique la unidad en su iglesia y que dé a conocer las verdades de Cristo. Vamos a orar, hermanos. Padre, muchas gracias te damos. Gracias te damos, Señor, porque tú permites que leamos tu palabra, Señor. Oramos para que solamente lo que tu Espíritu Santo tiene para nuestras vidas, Señor, quede plasmado, Señor, en nuestras mentes. Ayúdanos, Señor, a que podamos tener estas virtudes en nuestra vida, Señor. Ayúdanos a ser humildes, a ser mansos, Señor, a ser pacientes y soportándonos los unos a los otros, como en tu palabra nos los mandas, Señor. Señor, que este tiempo de estar solos en casa, Señor, de no estar con los hermanos de nuestra iglesia, a quien no hemos visto desde ya muchos días, Señor, nos pueda servir, Señor, de anhelo para practicar la unidad. Estamos escuchando un mensaje, Señor, de hacer la unidad, pero estamos separados. Oramos, Señor, para que tú, en tu amor, en tu misericordia, siempre, Señor, tengas a tu iglesia junta y que se pueda unir, Señor, siempre, para que puedan dar a conocer las riquezas de Jesucristo. Señor, ayúdanos a recordar, Señor, que tú tienes riquezas, Señor, que tú como Padre tienes riquezas, tienes herencia, Señor, y la más hermosa es que Cristo está en nuestras vidas. Gracias, Señor, porque a pesar de las situaciones difíciles, sabemos que tú tienes este anhelo en nuestras vidas, Señor, de que seamos siempre para ti, que nos uses en tu obra, Señor, y que sigamos trabajando, Padre, como tú quieres que lo hagamos. Ayúdanos a todos nosotros, los que pasamos por situaciones quizá difíciles, a que pues podamos cambiar, Señor, esta forma de pensar y podamos estar interesados también en aquellas gentes que no tienen muchas cosas, Señor, que te tienen a ti, Señor, pero que también es necesario que la iglesia los asista. En el nombre de Jesús, Señor, te pedimos que tú puedas dar a los líderes de las iglesias, no solamente de Getsemaní, sino de todas las iglesias, que tú puedas dar el discernimiento para que ellos puedan guiar a la Grey, a tu iglesia, de la mejor forma. Te lo pedimos porque creemos y confiamos en las misericordias de Jesucristo, nuestro Salvador, y en esa fe oramos. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión con su Espíritu Santo sean hoy y siempre con cada uno de ustedes y sus familias. Amén. Damos gracias a Dios, hermanos, por el alimento espiritual. Y ahora vamos a despedirnos con la doxología 430, a Dios el Padre Celestial.